Me gustaría que pudiera abrir su Biblia, por favor, en Génesis capítulo 32. Génesis capítulo 32. Le dije a mi esposa esta mañana, esta semana me rendí a la tentación de este libro otra vez. Resulta que muchos de ustedes saben que los lunes en la noche tenemos un grupo de estudio bíblico en línea. Algunos de ustedes han podido ser parte de él. Y estamos leyendo y estudiando la Biblia juntos. Entonces, durante estas primeras semanas hemos estado leyendo el libro de Génesis. Y como yo ya le he contado en alguna otra ocasión, este libro es quizá mi libro favorito. Y estoy seguro que algunos de ustedes ya me han escuchado compartir algo sobre este pasaje del cual voy a hablar el día de hoy. La bendición de la Escritura es que cada vez que la abrimos y la leemos con un corazón como dispuesto y le pedimos al Espíritu Santo que hable a nuestro corazón, Él lo sigue haciendo. Yo recuerdo que hace algunos años platicaba con un compañero pastor que me compartía de un tiempo muy difícil que él estaba viviendo en la ciudad de Aguascalientes, me parece. Eran muy jóvenes él y su esposa cuando estaban pastoreando allá. Y cuenta de un tiempo en el que su corazón como que se apagó, como a veces nos pasa a alguno de nosotros. Y decía él que un día estaba en un templo prestado, porque ni siquiera tenían templo, la congregación que él pastoreaba ni siquiera tenía un templo donde reunirse. Y un amigo le prestaba el templo durante algunos días de la semana para llegar y orar ahí. Y cuenta que en aquel día, después de una temporada en la que no sentía al Señor con él, de pronto empezó a recitar el Salmo 23. Y dice usted, el Salmo 23. ¿Cuántos se lo saben de memoria? Y lo decimos con soltura, ¿verdad? Y a veces lo decimos así y nos pasa a veces con salmos que no sabemos de memoria o con algunas canciones que aprovechamos aquí en nuestra iglesia para cantar, que ya las cantamos así, dicen los muchachos, de agua, así fácil. Pero ese día, dice, yo iba declarando en voz alta el Salmo 23, dice, y lo dije una vez y como que me inflé. Y lo dije otra vez y otra vez sentí que algo estaba pasando de Dios en mi vida. Dice, ese día repetí el Salmo 23 como unas 40 veces. Pero cada que lo declaraba, algo ocurría en mi corazón y en mi espíritu. Yo iba sintiendo cómo Dios me iba fortaleciendo. Todo esto no tiene nada que ver con el mensaje de hoy, pero se lo digo porque luego pensamos, ay, pues otra vez el Salmo 23, pastor, ¿qué nos vas a predicar de eso? Aunque no va a predicar de eso hoy. Oiga, es que la Escritura tiene ese efecto en nosotros. Cuando el Espíritu Santo está ahí en ese momento, eso que ya te sabes, que ya conoces, que ya lo manejas, que ya se convierte en una palabra especial revelada como perfecta para el momento, para la ocasión en la que nos encontramos. Bueno, hoy vamos a leer un pasaje, un par de capítulos que ya los hemos platicado. Yo estoy seguro que a lo mejor en el discipulado me ha escuchado también hablar de él. Es Génesis capítulo 32. Quiero leerle junto con usted algunos versículos, aunque yo le recomiendo que en una oportunidad pueda leer de corridito el capítulo 32 y el capítulo 33. La palabra del Señor dice a partir del verso 2. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob. Con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas. Y envió a decirlo a mi señor, para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob, diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Incline su rostro, por favor, conmigo y oramos al Señor. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra, por lo que tú obras en nosotros. Gracias, Señor, porque eres fiel. Gracias, Dios, porque tú, Señor, estás con nosotros. Hoy, Señor, queremos rogarte que tú hables a nuestro corazón. Que tú, Señor, nos tomes de la mano a través de estos 2 capítulos que vamos a leer juntos. Y puedas, Señor, como excavar un poquito en nosotros. Y podamos tener, al igual que Jacob ese día, un encuentro contigo, de esos que nos transforman, que nos remueven, Señor, que nos marcan, en el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Quienes han tenido la oportunidad de viajar por alguna carretera y les ha tocado atravesar una sierra, saben que la vida no es en línea recta, ¿verdad? ¿Qué quisiéramos nosotros que fuera así en línea recta? Que pudiéramos llegar de aquí a acá sin ningún contratiempo, que aprovechemos, decía, vámonos por la hipotenusa, ¿verdad? Vámonos por el punto más cercano entre dos, la distancia más cercana entre dos puntos. La mala noticia es que ni las carreteras, ni las rutas, ni la vida son así, ¿verdad? Nosotros, los seres humanos, atravesamos por algo que en estas conversaciones que tenemos usted y yo algunos domingos hemos llamado procesos, ¿verdad? Y proceso es una palabra bonita para describir las cosas que nos llegan a pasar: conflictos, relaciones rotas, relaciones que se reconstruyen, decisiones que tenemos que tomar que son difíciles o incómodas. Pero normalmente, antes de que Dios trabaje en la situación que se tiene que atender, casi siempre primero trabaja en nosotros, pero aquí adentro, en nuestro interior, en nuestro carácter. Hay una foto que quiero que usted vea y estoy seguro que usted lo conoce o a lo mejor ha escuchado de él. Su nombre es Nelson Mandela. Él es un líder político, fue un líder político en Sudáfrica y en un tiempo en el que Sudáfrica estaba experimentando una tensión terrible de diferencias raciales. Y él durante 27 años estuvo preso, fue un preso político y cayó en la cárcel siendo traicionado, fue condenado injustamente, fue separado de su familia y de pronto un día la noticia escandalizó a Sudáfrica y al mundo entero. Nelson Mandela salía de la cárcel, finalmente había sido liberado. Y no solo había sido liberado, sino que resulta que después de tantos años de estar en la cárcel todavía conservaba todo el capital político y el poder para que eventualmente en cuestión de unos meses se dieran unas elecciones en ese país y él resultara ser ganador y se convirtiera en el presidente de la nación. Hay hasta películas sobre él, estoy seguro que usted las ha visto. Y finalmente pasó que él se convierte en el jefe de Estado de esa nación. Y cuando Nelson Mandela sale de la cárcel y sabiendo la influencia y el nivel de liderazgo que este hombre tenía, mucha gente que se habían encargado de tenerlo en la cárcel y de ponerle trampas para que finalmente él no pudiera avanzar en su carrera política y en las iniciativas que él tenía, muchos estaban, asustaditos, pensando que en cuanto este hombre saliera iba a buscar venganza o al menos un buen ajuste de cuentas. Pero la sorpresa fue que no fue así. No fue así. Mandela dijo, y me llama mucho la atención esto, dijo: el momento más peligroso de su vida no fue cuando entró a prisión, sino cuando salió de ella. Y se generó alrededor de él, y es parte de los libros de historia, una política de perdón en esa nación. Y el perdón es una cosa compleja, particularmente en el tema de Sudáfrica, porque cuando hablemos de perdón estamos hablando de una cantidad de asesinatos sistémicos y una serie de vejaciones y violaciones a los derechos humanos de la gente, particularmente de la comunidad negra de Sudáfrica. Y a pesar de ello, él promovió una cultura de perdón. Porque él dijo: si no eres capaz de perdonar, vas a seguir siendo prisionero, aunque las puertas estén abiertas. Y antes de enfrentar a sus antiguos enemigos políticos, y por cierto que en la contienda electoral donde él queda ganador como parte de este proyecto de reconciliación, el que estaba perdiendo, él lo nombró, creo que su segundo de a bordo. Él tuvo que enfrentar esa batalla interior que algunos de nosotros tenemos que enfrentar: el odio, el miedo, la amargura. La verdadera lucha entonces pareciera que no era contra el sistema del apartheid, sino contra esto que fácilmente se produce dentro de nosotros: odio, rencor, enojo.
Hoy estamos leyendo un pasaje de la Biblia donde estamos observando un momento así. Estamos observando en Génesis 32 a un hombre que lleva 20 años fuera de su casa. 20 años fuera de su casa. Pero no solo tiene 20 años fuera de su casa, en este proceso él ahora tiene familia, tiene bienes, tiene promesas, porque de alguna manera a lo largo de estos años Dios se ha hecho presente en su vida y le ha recordado o refrendado algunos de los compromisos que Dios había hecho con su abuelo y con su papá, y él los trae aquí guardaditos en el corazón por ahí, pero tiene un pasado no resuelto, que tiene nombre y apellido, y se llama Esaú. Esaú es su pasado no resuelto, ¿verdad? Y este pasado, este conflicto no es gratis. O sea, es decir, esto que ocurrió, él se lo ganó con creces, porque el buen Jacob se encargó de ofender gravemente a su hermano, ¿verdad? Y usted conoce la historia, se encuentra unos capítulos antes. Pero cuando leemos el capítulo 32 nos damos cuenta que es un momento en el que Dios empieza a intervenir en la vida de Jacob. Claro, ha hecho algunas cosas en los capítulos que leemos un poquito antes, porque lleva 20 años lejos de su casa, pero ya está muy incómodo. Ya han pasado cosas, él ha trabajado para su suegro primero 7 y después 7 años más para poder casarse con la mujer que él amaba. Termina casándose con 2 mujeres, con Lea y con Raquel. Y después trabaja 6 años más para este hombre que al principio fue muy, muy bien portado y aparentemente lo benefició no solo con sus hijas, sino con trabajo y las oportunidades para poder desarrollarse. Pero eventualmente su suegro Labán se convierte en una piedra en el zapato. Y el hartazgo es tal para Jacob y para su familia, que sus mismas esposas les dicen: mi padre no nos ama, mi padre nos trata como esclavas, nos ha vendido, ¿qué estamos haciendo aquí? Vámonos lejos. Y finalmente él toma la decisión de irse. Pero hoy quiero que reflexionemos en 3 ideas, 3 cosas que ocurrieron en la vida de Jacob y que ocurren también en nuestras vidas, y que usamos el ejemplo de este hombre, no de Mandela, sino de Jacob, para poder identificarnos con ellas y ver cómo Dios trabaja en nosotros cuando Él quiere completar sus procesos en nuestras vidas. La primera idea que le comparto el día de hoy: cuando el pasado nos alcanza, Dios nos detiene. Porque, amado, eso de que el tiempo, ayer me encantó volver a escuchar esa frase, el tiempo cura las heridas, eso no es cierto. El tiempo a veces incluso agrava las cicatrices, complica las situaciones, hace que las cosas, en vez de mejorar, terminen empeorando. Jacob está regresando. Jacob está regresando a su casa, pero para Jacob ese regreso que él está emprendiendo, porque él viene, como leímos en los versículos que leímos al principio, viene porque ya no tiene mucha opción, porque cuando usted lee el capítulo 32 se da cuenta de que ya no lo quieren y allá tampoco lo esperan, pero allá es el único lugar en el que él puede llegar y allá está su hermano. Y dice el versículo 6 que acabamos de leer que no lo está esperando con una señal como tan pacífica, ¿verdad? ¿Cuántos hombres, dice el versículo 6, que están con Esaú esperándolo? O sea, un ejército lo está esperando. Y Jacob lo único que tiene es muchos hijos, 11, wow, y un montón de vacas y de burros y de ganado. Oiga, qué amenazante. Sabe que ese encuentro no es pacífico. Y después de 20 años, los 20 años no han sido suficientes ni para Jacob para olvidar y sancionar y entender lo que le ha pasado, pero evidentemente tampoco para Esaú. El recuerdo, tanto en Jacob como en Esaú, sigue vivo. El peso de una historia que no cerró bien. Y no nada más estos 2 hermanos tienen historias que no cerraron bien. Algunos de nosotros también. El texto dice que Jacob tuvo gran temor.
Es una expresión que en el versículo 7 dice: Jacob tuvo gran temor y angustia. Lo que está describiendo es ansiedad profunda, una preocupación que no es ligera. Si al cuate se le está deshaciendo el corazón de miedo de saber a lo que se va a enfrentar. De hecho, leemos el pasaje y nos damos cuenta que usó una estrategia. Híjole, si hermanas, si su marido hace eso, yo digo que no le va bien y no duerme en la cama con usted unas 4, 5, 6 semanas. Porque dice que aventó primero a los hijos de una y luego a los hijos de otra y luego a los hijos de otra y luego a los hijos de Raquel, el hijo de Raquel cerquita de él, ¿verdad? Divide su campamento, anticipa que los puedan atacar y parece que los primeros son no, estoy indagando, estoy haciendo hipótesis, ¿verdad? Pero yo leo esto y yo digo como que los primeros eran como que los que quería menos, o no sé, ¿verdad? Divide su campamento. Además de eso, envía regalos. Él está pensando que eso va a ser una catástrofe. Como nos suele pasar cuando tenemos asuntos inconclusos que tenemos que enfrentar y nuestra mente se va al peor escenario, ahí es donde vamos, ¿verdad? Y él se prepara para una pérdida controlada. Bueno, si me va mal, pues al menos es Bila la que se muere con los hijos de ella, ¿no? No recuerdo cuál es la primera que va, pero es una de las dos concubinas. Pero también esa manera de calcular y de enfrentar esa situación revela lo que hay en su corazón. Jacob sigue confiando en su capacidad de controlar y de manejar el riesgo. Y entonces, ya cuando lo pongo en estas palabras, mi hermano, ya me identifico yo con este hombre. Y ya puedo distinguir que esa motivación que había en el corazón de Jacob está también en la mía y probablemente también en su corazón. Porque nos movemos calculando, moviendo perillas, diciendo, bueno, voy a dar este paso y si veo que reacciona, entonces me voy hacia atrás, ¿verdad? Él confía en sus capacidades para manejar el riesgo y sin embargo, en medio de la estrategia, Jacob ora. Y ora honestamente, pero también la oración que él hace es reveladora. Él recuerda las promesas del Señor. Casi como si necesitara que el Señor se acordara, ¿verdad?, de lo que le había dicho antes. Porque sí había habido un trato previo entre Dios y Jacob, ¿verdad? Y muestra al mismo tiempo una fe que sí es real, pero que es notablemente inmadura. Y que todavía necesita seguir crecer y seguir desarrollándose. Mire lo que dice el verso 9. Dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy yo que todas las misericordias y toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Jacob está orando genuinamente, pero aún esta oración está como salpicada de ese deseo o de esa necesidad del ser humano de controlar las cosas. O sea, Jacob está diciendo: Señor, ayúdame, pero ayúdame así. Y yo fácilmente logro identificarme con este hombre, porque si yo le contara la cantidad de veces que yo le he dicho al Señor: Señor, ¿será posible que tú hagas esto? Mira, hazle así, que piense de esta forma, que me responda de esta manera, y cubrimos con piedad, ¿verdad? O sea, pareciera como que estamos piadosamente confiando en las señales que nuestro Dios va a ir mostrándonos, pero realmente lo que estamos haciendo es poniéndole condiciones al Señor y diciéndole que pase 1, 2, 3, 4, y si pasa, entonces voy a saber que si eres tú el que está conmigo. Oiga, lo bueno, mi hermano, mi hermana, es que aún esas oraciones controladoras, si yo me imagino al Señor, en serio, yo me imagino al Señor mirándonos así con su rostro lleno de paciencia y de misericordia y sonriéndome.
Sí, como cuando alguno de nuestros hijos nos pone condiciones, ¿verdad? Cuando nos piden algo, ¿verdad? Sí, tu nieve, ¿de qué la quieres? ¿De pistache o de qué? ¿Verdad? Y el Señor misericordioso, hermano, hermana, incluso las oraciones controladoras, Dios las escucha. O sea, incluso cuando no tenemos la mejor motivación al pedirle, Él aún está ahí. Porque sabe el Señor que aún en medio de ello, nosotros estamos tratando de confiar en Él. Dios no rechaza nuestras oraciones imperfectas. Nos escucha y nos lleva más allá. Pero Él encuentra la manera, y siempre lo hace porque Él es bueno y Él es fiel y es misericordioso con nosotros, de recordarnos que necesitamos confiar en Él. Fíjese lo que dice Jeremías 17, versos 5 al 7. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Pero el verso 7 dice: bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Pero la mayoría de nosotros, yo soy uno de ellos, yo he leído esta primera frase: maldito el hombre que confía en el hombre. Ahí lo decimos así con mucha soltura. Pero la idea completa de Jeremías es: maldito aquel que confía porque le va a pasar esto, pero bendito aquel que confía en el Señor. Y en medio de estos procesos a los cuales el Señor nos lleva, quizá lo primero que Él quiere trabajar con nosotros, mi hermano, mi hermana, es que confiemos en Él. A veces Dios permite que el pasado nos alcance. Ese pasado que algunos de nosotros en alguna temporada de nuestra vida quisiéramos que se hubiese quedado allá lejos. Y yo sé, porque yo tengo algunos episodios de mi vida que no me gusta tratar. Lorena los conoce muy bien y sabe, ¿verdad? Cuando estamos conversando ella y yo y de repente le aplanamos al botoncito y ella me conoce muy bien y me quedo calladito, ¿verdad? Y ya sabe, ¿verdad? Y ya navega en otra dirección, ¿verdad? Porque ya sabe que por ahí duele. Y yo los tengo y usted también. Y conoce a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus papás. Muchachos, estoy seguro que ustedes conocen a sus hijos, a sus papás, y saben que hay lugares donde de puntitas y calladito, y si levanta la ceja el viejo, mejor hazle para atrás. Y ese pasado, hermano, hermana, a veces regresa, y a veces Dios permite que nos alcance. Porque hay ocasiones, mis hermanos, en los que ese pasado aún tiene algo que enseñarnos sobre nuestra dependencia en el Señor. Recuerda, hermano, cuando el pasado nos alcanza, Dios nos detiene. Él está ahí con nosotros. Nos detiene, es decir, nos para porque quiere que prestemos atención al momento y que distingamos algo que Él quiere trabajar con nosotros. La segunda idea que le comparto: antes de cambiar tu situación, Dios lucha con tu identidad. La noche, ese día, en ese momento, la noche lo cambió todo. Porque todo marchaba con temor, con angustia, con incertidumbre, pero pues ahí vamos caminando, ¿no? Hasta que llegó la noche. Y Jacob llega a ese lugar que conocemos como el vado de Jaboc. Es un valle y un riachuelo que camina por ahí. Y justo ahí, discúlpeme, justo ahí le llega la noche a Jacob. Ya su familia ya va adelante, ya es el momento en el que la penumbra ya no permite avanzar, es tiempo de detenernos. Y ahí Jacob se queda solo. Y en la Biblia la soledad siempre precede, siempre que encontramos esos momentos de solitud en el que el protagonista del relato se encuentra solito,
Preste atención porque algo va a pasar, algo el Señor va a hacer. Ocurre con Jacob, ocurre con Elías, ocurre con Moisés, con varios siervos de Dios. Cuando usted lee la Biblia y dice, y se quedó solo, algo el Señor va a trabajar con él. Bueno, pues ahí, cuando Jacob está solo, cuando no hay familia, cuando no hay bienes, cuando no hay planes, cuando solo está Jacob, entonces Dios se presenta. Dios llega ahí. Claro que leemos el pasaje y nos damos cuenta que en esos versículos del 22 al 32 de Génesis 32 aparece un varón, ¿verdad? Y esta fue una conversación que tuvimos en el grupo de discipulado esta semana y decíamos, bueno, ¿quién es ese varón que apareció ahí? Pues el relato ahí de Génesis simplemente dice que fue un hombre que se presentó delante de él. Pero resulta que la escritura sí dice un poquito más adelante que fue Dios mismo contra quien Jacob peleó. La lucha, porque ahí dice que hubo un pleito, o sea, hubo un encontronazo, nos describe un tiro, pues. Discúlpeme. O sea, ahí hubo esfuerzo físico. Es full contact esto. Es intenso, es prolongado, es agotador. O sea, esto que ocurrió, que se describe en Génesis 32, no fue Jacob arrodillado llorando delante de la presencia del Señor. Fue un pelado agarrándose a trancazos con otro. Y duró aquello. Y fue tan agotador que Jacob lucha hasta el amanecer. Y lo sorprendente es que a pesar de que ya está herido, Jacob no suelta al varón con el cual está peleando. Y aquí, hermano, en esta noche en la cual está Jacob, en ese encuentro tan intenso, ya no vemos a aquel Jacob manipulador que conocimos algunos capítulos antes. Algunos capítulos antes conocimos a un Jacob, difícil, por decir poquito, ¿verdad? Un Jacob mentiroso, aprovechado. Un Jacob que manipula, que tuerce, que aprovecha, No, este Jacob es un hombre que está desesperado por la bendición. Y hay un momento clave que está en el versículo 27. Porque este varón con el cual está peleando le dice, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Esa, mi hermano, aunque es una pregunta que parece muy obvia, para Jacob no es una pregunta fácil de responder. Porque el nombre de Jacob de alguna manera representaba la naturaleza del estilo de vida de Jacob. ¿Que cuál era? Porque Jacob significa el que suplanta, el que toma el lugar de. Y justamente es la descripción de la personalidad de Jacob. El aprovechado, el que suplanta. Cuando el hombre le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Este viejo responde, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Decir Jacob es confesar, es reconocer quién soy. Es decir, sí soy el suplantador, el engañador, el manipulador. Y es cuando Jacob reconoce esto que entonces Dios le da un nuevo nombre, Israel, el que lucha con Dios. Ahora, por favor, si era Dios con el que estaba peleando, pues no necesitaba preguntarle cosas, él ya sabía quién era, ¿no es cierto? Y Dios trabaja así con nosotros. ¿Necesita el Señor saber? ¿Necesita el Señor preguntarnos a nosotros cómo andamos? Pues no. No porque te conoce y me conoce, ¿no es cierto? ¿Necesita Dios información? No. Pero Jacob y nosotros sí necesitamos confesión. Decir Jacob es aceptar quién él ha sido. Es un engañador, un suplantador, alguien que se cree autosuficiente.
Pero solo después de nombrar su verdad es que él puede recibir esta nueva identidad, este regalo de parte de Dios. El nuevo nombre, Israel, no elimina estas luchas internas que Jacob está teniendo. Más bien lo ayuda a redefinir su destino y su vida. Ya no lucha contra personas para sobrevivir, ahora lucha contra Dios para ser transformado. Y de este encuentro, de este pleito, Jacob no sale ileso. La Biblia dice que Jacob sale cojo. De alguna manera se nos dice que hay una herida en alguna parte de su pierna que hace que este hombre no pueda volver a caminar igual. Pierde estabilidad física, pero gana claridad espiritual. Dios hiere, a veces Dios hiere lo que nos sostiene, mi hermano, mi hermana, para que aprendamos que necesitamos sostenernos de Él. Y eso suena fácil de decir hasta que una de las 3 patas de la mesa donde estamos sostenidos se rompe. Hasta que llega ese golpe devastador que nos desestabiliza, nos derrumba y sentimos que la vida se nos está yendo. Amado, a veces, porque tampoco quiero decir como que esto fuese una regla, pero hay ocasiones, mis hermanos, en las cuales Dios permite que eso que nos tenía tan firmes, tan tranquilos, permítame decirlo en algunos casos, tan cómodos, sea quitado. Y que aprendas a depender del Señor. La madurez cristiana, entonces, no se mide por las batallas que evitamos o enfrentamos, sino por cómo salimos de ellas. Y hay luchas, mis hermanos, que no se ganan huyendo, se ganan permaneciendo ahí, delante de Dios, hasta que Él venga y nos toque. En muchas ocasiones quisiéramos que la situación cambiara, ¿verdad? Cuando estamos en tensión queremos, ya no quiero. Yo hace un tiempo estaba pensando en una deuda que he tenido. Digo, ya no quiero estar pagando esto, se me va un chorro y ay, ayúdame, Señor. Quisiéramos que cambiaran las cosas. Bueno, antes de cambiar nuestra situación, Dios primero quiere trabajar con nuestra identidad. La tercera idea que le comparto hoy: un encuentro con Dios cambia la manera en que enfrentamos a los demás. Cuando tú y yo nos encontramos con el Señor genuinamente, el efecto que debe tener ese encuentro con el Señor es que cuando empezamos a relacionarnos con otros, la manera en que nos relacionamos con otros también va a cambiar. Vaya conmigo al capítulo 33, versículo 1 en adelante. Alzando Jacob sus ojos, dice, miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. O sea, esto que estaba pasando durante la noche, que él se encuentra con el ángel o con el varón o con Dios mismo y se pelea y lo golpea, esto no desapareció al Esaú y su ejército que están esperando a Jacob. Ahí sigue presente, ¿sí? O sea, lo único que ha pasado hasta lo que vamos leyendo es que algo está pasando en el corazón y en el cuerpo y en la vida de Jacob, pero la circunstancia sigue siendo la misma. La familia sigue delante de él, la amenaza sigue en la espera y ellos siguen encaminados para encontrarse. El Esaú y su ejército, sus 400 hombres siguen ahí. Entonces dice, repartió él los niños entre Lea, Raquel y las 2 siervas. Puso a las siervas y sus niños por delante, luego Lea y sus hijos, y Raquel y José los últimos. Pero ve, aquí ya cambió la cosa, verso 3. Y él pasó delante de ellos. Ya, finalmente le cayó el 20, ¿verdad? Ya te estás portando como hombrecito, Jacob. Él pasó delante de ellos, se inclinó 7 veces hasta que llegó a su hermano. El Jacob que sale a encontrarse con Esaú ya no es el mismo que tenía miedo de encontrarse con su hermano. En el capítulo 33 se nos muestran cambios visibles. Ahora va al frente. La primera cosa importante, ahora va al frente. Ya no se esconde detrás de los otros. Ahora no solo va al frente, dice, se inclina 7 veces con un gesto de humildad profunda.
Ya no está exigiendo derechos. Él se fue de ahí, del encuentro con su hermano, pensando que él había ganado ese pleito. Él se fue de ahí, sí, huyendo del carnal, porque hubo un pleitazo, ¿verdad? Porque le roba la primogenitura. Pero Jacob en su corazón le dice: yo fui mejor, fui más listo, fui más vivo que este. Mira, le gané. Como a veces algunos de nosotros salimos, ¿verdad? Cuando yo gané. Al menos, no se la debo. Pero ese no es el Jacob que regresa. El Jacob que regresa ya no está exigiendo derechos. Ahora está ofreciendo. Está teniendo gestos de generosidad. Lo más notable es que este Jacob que viene de regreso ya no intenta manipular. Ya no confía en sus recursos. Hace lo que puede y deja el desenlace en las manos del Señor. Y ese encuentro con Esaú se convierte quizá en uno de los momentos más esperados, pero también más llenos de misericordia que encontramos hasta este momento en el libro de Génesis. Restauración, una relación familiar que estaba destrozada, finalmente vuelven a estar unidos. No porque Jacob fuera perfecto, y mucho menos porque Esaú fuera perfecto. Ahora Jacob incluso dice algo muy interesante en el versículo 10, capítulo 33, verso 10, dice: ver tu rostro es como ver el rostro de Dios. Este es un pelado transformado. Solo alguien que ha visto a Dios en la noche puede reconocer gracia en una situación como esta. Cuando Dios finalmente sana nuestra identidad, nos restaura, eso hace también que eso se vea reflejado en nuestras relaciones. Proverbios 16, versículo 7 dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Entonces yo no sé usted, hermano, pero yo quiero ser ese hombre cuyos caminos le agradan al Señor. Y yo quiero creer, mi hermano, mi hermana, que usted es ese hombre, esa mujer que anhelan que sus caminos estén siendo alumbrados por la luz de Cristo, porque cuando permitimos que Él alumbre, que Él dirija nuestro caminar, incluso el pleito más añejo y más complejo, o sea, incluso aquel conflicto familiar con la tía Juanita y ese pleito que hay por los terrenos de la bisabuela, que no se han hablado durante ni quién sabe cuánto, incluso ese, el Señor lo puede restaurar, porque ese es el Señor que quiere trabajar en nosotros, en nuestro corazón y en nuestro carácter. Muchos conflictos persisten, no porque el otro no cambie, sino porque nosotros aún no le hemos permitido a Dios que nos transforme. Y una reconciliación verdadera comienza cuando nuestros corazones están rendidos delante de Él, cuando dejamos esta idea o esta como intención de negociar con el Señor y decirle: Señor, así, mira, 1, 2, 3, 4 y va a salir bien padre, Señor, ándale, hazle así. Y entonces empezamos a decir: no, Señor, como tú quieras, rendidos delante de Él, postrándonos la cantidad de veces que sean necesarias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un encuentro con Dios cambia nuestra manera de enfrentar a los demás. Ahí se ve, mi hermano, mi hermana, si Dios ha trabajado en nuestras vidas. Cuando vuelves a encontrarte con ese o con esa que a lo mejor se hicieron daño mutuamente. Un pastor que ha sido un ejemplo para mí en estos últimos años dijo hace algunos años, y lo escuché decir: me lastimaron y estaba enojado, y el Señor me dijo: y tú también lastimaste. Porque hay que reconocer que así sucede, mi hermano. Ofendemos y también nosotros nos ofenden, pero cuando nos encontramos con el Señor, Dios nos transforma y transforma nuestro corazón para poder enfrentar a los demás. Amado, amada, que llegue ese o esa con quien salieron chispas y tú puedas distinguir en ti que el Señor te ha transformado de tal manera que ya no hay nada que esté lastimándote y que genere más herida en los que están alrededor de ti. Un encuentro con Dios cambia nuestra manera de enfrentar a los demás. Jacob, estoy terminando. Jacob está cojeando en Génesis 33, pero está regresando a su tierra
transformado. Perdió cosas en el camino, porque así sucede también con nosotros. A veces perdemos cosas en el camino. Perdemos estabilidad, algunos les ha tocado en el proceso de ver a Dios trabajar en su vida, algunos han perdido el trabajo, algunos hemos perdido estabilidades familiares, algunos hemos perdido amistades que apreciábamos, que creíamos que iban a ser significativas por el resto de nuestra vida y de pronto ¡pum!, desaparecieron, ¿no? Jacob perdió fuerza física ese día. No volvió a caminar igual que antes. No pudo trabajar como antes. Probablemente la independencia física estaba ya a punto de terminarse en su vida y ahora alguien tenía que asistirle. Qué difícil, ¿verdad?, cuando llegamos a ese momento. Pero algo sí estaba pasando en Jacob. Su corazón, su carácter, su identidad habían sido transformadas. Y me llama tanto la atención que él va en camino hacia Esaú y le pasa todo esto que acabamos de platicar. Y Dios no desapareció a Esaú. Esaú ahí estaba, esperándole. Y yo creo, es una hipótesis mía, que yo creo que Esaú estaba ahí listo para que en cuanto lo viera, agarrara el arco, la flecha, la espada, el escudo, lo que sea que trajera y se lo iba a echar. Yo así leo el pasaje. A lo mejor estoy equivocado. Cuando estemos en el cielo le pregunto a ustedes: oye, ¿qué pensaste, Esaú, cuando iba llegando el Jacob? ¿No? Yo creo que sí. Pero ese Jacob transformado probablemente fue lo que cambió la intención de Esaú y no le hizo daño. A veces pasa así, ¿verdad? No nos acercamos con alguien que nos ha lastimado tanto porque decimos: no, para que me trate mal otra vez. No. Para que ya sé que apenas me va a tocar el tema de los terrenos de la bisabuela, la tía Juanita, y le voy a soltar 2, 3. No tengo tía Juanita, ¿no? Ni bisabuela, no voy a pensar que me estoy proyectando. Y ya sabemos, o sea, no queremos entrarle porque, ay, no, es tan difícil. Bueno, y si Dios ya te ha preparado, ya ha estado trabajando contigo para que llegues a ese lugar y seas un elemento restaurador en ese hogar, en esa familia, con esa gente. Dios no desapareció a Esaú, pero sí le cambió el nombre a Jacob. Primero trabajó con él y lo moldeó como lo tenía que moldear. Y ahora sí, vaya, encuéntrese con el carnal y arréglese con él. Yo quiero concluir con 3 preguntas el día de hoy. ¿Qué Esaú estás evitando enfrentar porque aún no has luchado con Dios como Jacob? Y claro que estoy hablando en metáfora, ¿verdad? Porque yo no quiero pensar que algunos de ustedes están enojados con algún hermano a muerte. Sí, bueno, el Señor va a trabajar contigo, pero a lo mejor no es alguien, pero es algo que ya sabes que está ahí en camino, que sabes que tiene que llegar el día en el que lo enfrentes. ¿Qué Esaú estás evitando? La segunda pregunta es: ¿qué nombre sigues defendiendo delante de Dios cuando Dios ya quiere quitarte ese nombre y darte un nombre nuevo? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Es una manera de preguntar. El fundador del movimiento metodista, Juan Wesley, lo preguntaba diferente. Él decía: ¿cómo está tu alma? ¿Cómo te llamas y cómo está tu alma? Es una pregunta que nos debe llevar al análisis, a la reflexión, a cuestionarnos a nosotros mismos y a autoevaluarnos, a distinguir en dónde estoy. Cuando a mí me preguntan cómo me llamo, ¿qué respondo? ¿Soy Jacob? A lo mejor no lo digo, pero vivo como si fuese Jacob. A lo mejor no respondes: soy mentiroso, pero vives en mentira. A lo mejor, por supuesto, ¿verdad? Somos muy morales y muy correctos, y no vas a responder: soy inmoral, estoy en pecado, estoy haciendo lo incorrecto, estoy haciendo fraudes en mi trabajo, me estoy aprovechando y estoy teniendo doble contabilidad en mi oficina y tomo un poquito porque se puede. No lo dices, pero vives así.
Y el Señor quiere trabajar primero en eso para transformarte, para transformarme y entonces recibir un nombre nuevo. Amado, amada, tú no eres chismosa, tú no eres murmurador, tú no eres manipulador, tú no eres abusivo, tú no eres chantajista, tú no eres nada de eso, mi hermano. Ese es tu nombre viejo. El apóstol Pablo dice: esto erais alguno de ustedes, pero ya han sido transformados, ya han sido restaurados, ya han sido redimidos. ¿Qué nombre sigues defendiendo? Si Dios viene hoy delante de ti y te dice: ¿cómo te llamas? ¿Qué le vas a decir? No, Señor, la verdad es que soy adúltero, estoy haciendo lo incorrecto. O finalmente vas a dejar que Él te dé ese nuevo nombre. O quizá algunos de nosotros simplemente es de apropiarnos de ese nuevo nombre y decirle: yo soy íntegro, yo soy santo, yo soy digna, soy honorable, soy una hija de Dios, le pertenezco a Él. Y la tercera pregunta: ¿estás pidiendo que Dios cambie la situación o estás permitiendo que Dios cambie tu corazón? Híjole, con estas tres preguntitas, mi hermano, le voy a pedir que se ponga de pie conmigo. Y téngalas delante de sus ojos hoy. Y si alguna de estas tres preguntas, hermano, usted distingue que el Señor quiere trabajar en usted, ¿qué le parece si le decimos al Señor: Señor, ayúdame? Ya entendí, Señor, ayúdame. Y si usted se une a esta oración conmigo, le voy a pedir que pueda elevar sus manos al Señor con nosotros. Espíritu de Dios, tú estás hoy con nosotros. Tú estás hoy, Señor, en este lugar. Y has preparado este día para venir y encontrarte con nosotros. En algunos casos, entre mis hermanos, no solo este día, pero esta temporada, Señor, has estado como acomodando las cosas hasta llevarnos a este valle en el que nos encontramos hoy. En esta noche en la que sentimos, Señor, que no hay salida, que no hay a dónde ir, el momento más bajo quizá para algunos de nosotros. Pero aquí, Señor, queremos rogarte, Señor, que tú puedas trabajar libremente, Señor, en nosotros. Si usted se une a esa oración conmigo, eleve sus manos y su rostro al Señor y dígale con sus propias palabras al Señor: Señor, me rindo. Trabaja tú, obra tú, Señor, en mí. Haz lo que tú tengas que hacer, Señor. Estoy aferrándome a mis propios recursos, estoy aferrándome a mi manera de atender las cosas, estoy hasta pidiéndote que tú hagas lo que yo quiero que hagas, Señor. Ya estuvo, Señor. Quiero que tú intervengas, Señor, en esta situación. Y antes de transformar la situación, quiero que tú me transformes a mí, Señor. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Obra, Señor, en mí. Yo no sé si sus oraciones últimamente son tan silenciosas, pero si así sí está bien. Pero si no, eleve un poquito su voz al Señor, dígale con nosotros: busqué al Señor y me escuchó, me encontró. Busqué al Señor y me escuchó y respondió. Busqué al Señor y me escuchó y respondió. Es por eso que